Entonces, vamos por el problema 3, ¿cierto? Y en el problema 3 nos dan un dibujo de una cañería que tiene, ¿cierto?, un lugar donde reduce su diámetro, ¿de acuerdo? Por esta tubería fluye agua que tiene una densidad de 1000 kilos por metro cúbico. Es una cañería horizontal, ¿cierto?, que está en la superficie terrestre. El caudal o flujo o gasto, ya no se olviden que es lo mismo, Q, vale 1,76 litros por segundo. En el sector P, ¿cierto? Como estábamos diciendo, la cañería cambia su sección transversal, ¿cierto? Se achica, la tubería se hace más angosta y la sección transversal cambia de la manera en que se muestra aquí, de modo que el área en la parte más grande es el doble que en la parte más pequeña. O sea, la sección transversal en A es el doble que la sección transversal en B, como nos indican ahí. Y nos dan la sección transversal en A, que es 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo con este problema? Lo que nos están pidiendo es que si la cañería desemboca en un estanque de 1200 litros, ¿ya? Y nos dan la conversión aquí que nosotros ya la habíamos usado. ¿Cuánto tiempo demora el llenado del estanque? Nos preguntan también cuál es la velocidad del fluido en los puntos A y B, cuál es la diferencia de presión y finalmente qué pasaría si en vez de agua esto fuera aceite, que tiene esa densidad y que tiene una viscosidad de 80 milipascales por segundo. ¿Ya? ¿Qué efecto tendría? Así es que vamos a tratar de resolver todo esto calculando lo que nos pide, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero vamos a anotar nuestros valores, ¿cierto? Nuestros datos nos dicen que Q es 1,76 litros por segundo, ¿cierto? Que la sección transversal en A son 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿cierto? Y que la sección transversal en B es la mitad, o sea, SA medios, y eso implica entonces que es 2,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿cierto? Todos esos son datos que nos dan. Vamos a volver a hacer el dibujito aquí para no perdernos. Esta es la zona A y esta es la zona B, ¿de acuerdo? Y el flujo, ¿cierto?, va en esa dirección. Entonces, lo primero que nos piden es qué pasaría con el llenado de un estanque de 1200 litros. Entonces, para eso, simplemente vamos a recordar que ese era el flujo y que si tengo que llenar un estanque de 1200 litros a razón de 1,76 litros por segundo, esto es lo mismo que cuando calculábamos en el fondo cuánto se demora en recorrer 200 metros un móvil que va a 3 metros por segundo. ¿Se acuerdan? Esto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo tengo un estanque que tiene una capacidad total de 1200 litros, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que yo voy a hacer es simplemente dividir esa cantidad, ¿cierto?, por mi flujo, ¿cierto?, que está en litros partido por segundo, y eso me va a dar la cantidad de segundos. Y lo que da eso, ¿cierto?, es que lo que se demora son 681,8 segundos, ¿cierto? O lo que es lo mismo, 11,36 minutos. ¿De acuerdo? Simplemente eso. En la parte B nos preguntan cuáles son las velocidades tanto en A como en B, ¿sí? Y para eso vamos a hacer lo mismo que hicimos en el problema anterior. Vamos a recordar que la velocidad es el flujo dividido por el área. En este caso, las áreas son distintas, por lo tanto, a pesar de que el flujo se mantiene, ¿cierto?, vamos a tener dos velocidades distintas, que es lo que nos dice la ecuación de continuidad también, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la velocidad en A, y la velocidad en A es el flujo por la sección transversal en A, ¿ya?
Por lo tanto, estos son 1,76 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ya, ojo con el 10 a la menos 3 que lo agregué para cambiar de litros a metros cúbicos, ¿sí? Y la sección transversal en A son 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿sí? Y esto es metros cúbicos partido por segundo, ¿ya? Por lo tanto, me va a quedar metros por segundo, tal como debiera ser. Y esto entonces es 3,52 metros partido por segundo. ¿De acuerdo? Para la velocidad en B vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a decir el flujo dividido por la sección de B. Ya tenemos todos los números. Entonces recordemos 1,76 por 10 a la menos 3 metros cúbicos partido por segundo dividido en, esta vez es 2,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ya? Porque es la mitad. Y de la misma manera, ¿cierto? Nos quedan los metros por segundo, solo que esta vez da un valor de 7,04 metros por segundo, ¿ya? Fíjense que este valor, ¿sí? Es la mitad que el segundo, de la misma manera de las secciones transversales. Y esto no es de sorprender, porque resulta que según la ecuación de continuidad, yo sé que B1 por área 1 tiene que ser igual a B2 por el área 2, ¿ya? Por lo tanto, si en este caso el área de A es el doble del área de B, es normal que la velocidad en B sea el doble que la velocidad en A, ¿cierto? Así es que esa es una manera que tengo yo de comprobar que está correcto y que hace sentido, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Antes de cambiar pantalla. Fantástico. Entonces, vamos a hacer entonces la parte siguiente. En la parte siguiente nos preguntan cuál es la diferencia de presión, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de presión entre, entre el punto A y el punto B? ¿Cierto? ¿Cómo varía la presión? Entonces, lo primero que yo les voy a preguntar es así como a ojo, ¿dónde la presión es mayor? Y esto lo vimos en clase, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ese es el punto, justamente. Cuando ustedes piensan que en B la presión va a ser mayor, ¿cierto? ¿Por qué en B? Porque va más rápido. Vamos a verlo al tiro, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo sabemos cuánto vale la presión en A con la presión en B? Aquí es donde nosotros vamos a aprovecharnos, ¿cierto?, del desarrollo de Bernoulli. Si ustedes recuerdan qué es lo que nos decía Bernoulli. Bernoulli nos indicaba que si yo tengo dos puntos de un ducto cualquiera, ocurre que si yo tengo la presión, por ejemplo, en el punto A, más un medio por ρ por B sub A al cuadrado, más ρ por G por la altura al que esté ese punto A que yo esté midiendo, esto tendrá que ser igual a estos mismos valores en otro punto, ¿ya? ¿Se acuerdan que esto venía de
de hacer un análisis de conservación de energía en el ducto. Por lo tanto, esto tenía que ser, ¿cierto?, igual a ρ por b sub b cuadrado más ρ por g por la altura a la que estuviera b, ¿sí? Y esta es la ecuación de Bernoulli general, o lo que es lo mismo, decir que todas estas cantidades, la presión más un medio por ρ por b cuadrado, más ρ por g por h, son constantes, donde quiera que yo tome esos valores en el ducto. Entonces, en este caso en particular, nosotros tenemos que, como esto es una cañería horizontal, ¿cierto?, que está a ras de suelo, nos dicen que está horizontal y a ras de suelo, ¿cierto? Las alturas de A y B, ¿cierto? HA es igual a HB, ¿cierto? Porque está horizontal, no hay cambios de altura. Por lo tanto, estos dos términos se anulan, ¿de acuerdo? Son iguales, se anulan. Por lo tanto, mi ecuación queda reducida a esto que vamos a escribir acá. PA más un medio de ρ por BA cuadrado va a ser igual a la presión en B más un medio por ρ por B sub B cuadrado, ¿ya? Y acá les voy a volver a preguntar. Quedó feito, eso lo vamos a poner más. Ya. Les voy a volver a preguntar. ¿Dónde será mayor la presión? ¿En el lugar donde la velocidad es más grande o en el lugar donde la velocidad es más chica? Sabiendo que la suma de estos dos tiene que ser igual a la suma de esos dos. En A, ¿ya? Justamente. Si la velocidad que yo tenía, recuerden el ducto, ¿cierto? El ducto era así. Y esto era A y esto era B. Y la velocidad en A, ¿cierto? Era 3,52 metros partido por segundo y la velocidad en B era 7,04 metros partido por segundo, ¿cierto? Porque había una cosa más restringida. Entonces, si yo aquí voy a tener un valor de velocidad al cuadrado que es mayor que el que tengo en el lado A, la presión tiene que ser menor, necesariamente, ¿ya? Por lo tanto, ustedes cuando me dicen que la presión es mayor, donde la velocidad es menor. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y parece contraintuitivo, ¿cierto? Porque uno tiene la sensación de que si el ducto va a toda velocidad el agua, ¿cierto? Será ahí donde está la mayor presión. Pero en realidad no es así, ¿sí? No es así. Lo analizamos también viendo cómo el fluido acelera, etc. ¿Sí? Si no, no iría en ese sentido. Pero si esos análisis que hicimos en clase no son suficientes, recuerden, ¿cierto?, que se tiene que cumplir esta ecuación de Bernoulli y que si por lo tanto la velocidad en A es menor que la de B, entonces la presión en A será la mayor, ¿ya? Por lo tanto, la presión en A es mayor que la presión en B, ¿sí? Y eso hay que tenerlo siempre bien consciente, ¿de acuerdo? En este problema, por lo menos es así, dada la configuración me refiero, ¿ya? Entonces, dado que ya tenemos nuestra ecuación de Bernoulli con los elementos que podía eliminar eliminados, voy a poder entonces ahora calcular. Y lo que voy a hacer es juntar, ¿cierto? Voy a decir, como me preguntan por la diferencia de presión, voy a escribir PA menos PB y voy a juntar todo el resto al otro lado. Y lo que me queda es que es un medio de ρ por b sub b al cuadrado menos b sub a al cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es igual a un medio, la densidad del agua es 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico, recuerden, y las velocidades entonces son 7,04 al cuadrado menos 3,52 al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, P sub A menos P sub B tiene un valor de 1 medio por 10 a la 3 por 37,17, ¿ya? Y eso implica entonces que P sub A menos P sub B es igual a 1,37.
0,86 por 10 elevado a 4 pascales. ¿Ya? Que era lo que nos preguntaba. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera yo puedo calcular, ¿cierto? La diferencia de presión, ¿sí? Y como ustedes puedan ver aquí, lo mismo que discutíamos al principio, este valor PA menos PB es positivo, ¿ya? Lo que nos vuelve a indicar esto que habíamos escrito acá, que la presión en A es mayor que la presión en B, ¿de acuerdo? Esto es muy simple. Podemos aplicar Bernoulli porque es agua, ¿cierto? Y habíamos explicado que vamos a considerar el agua como un fluido donde las pérdidas son despreciables, ¿ya? Y por lo tanto podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Lo que nos lleva a la pregunta siguiente. La pregunta siguiente era, ¿qué pasa si en vez de agua, ¿cierto? Yo tengo aceite, ¿ya? Y lo que sucede es que si yo tengo aceite, hay dos cosas que cambian. Cambian la densidad, ¿ya? Que en este caso sería 740 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Pero eso no va a tener en realidad ningún impacto, va a tener un impacto en los números, pero no cambia la manera de fluir. Pero lo que sí cambia es que la densidad del aceite es 80 milipascales por segundo, ¿ya? O sea, es 80 veces mayor que la del agua. Y esto implica, ¿cierto?, que esto ya es un fluido derechamente viscoso, ¿cierto? Por lo tanto, yo no puedo despreciar las pérdidas, ¿sí? Entonces, esto implica que sí hay pérdidas de energía por roce interno, ¿cierto? Por lo tanto, no puedo usar la ecuación de Bernoulli. Entonces, es importante que ustedes tengan claro cuándo puedo usar Bernoulli y cuándo no, ¿cierto? En este caso, que es un fluido viscoso, yo no puedo usar Bernoulli, ¿sí? ¿Qué es lo que sí puedo usar aquí? Lo que puedo usar aquí es lo que se deduce para el flujo, ¿cierto?, de fluidos viscosos. Y es la ecuación de Poiseuille, que nos dice que el flujo, en este caso, va a ser el delta P que yo tenga por pi por r a la cuarta partido por 8, la viscosidad por L, ¿sí? Aquí, ¿por qué no lo podemos calcular? No lo podemos calcular porque no conocemos L, ¿sí? No conocemos el largo. Tendríamos que elegir cuál radio, ¿cierto? El radio, ¿qué vamos a escoger? ¿El radio de A o el radio de B? ¿Sí? Y podríamos elegir uno para hacerlo, ¿ya? Pero no tenemos el largo y tendríamos que suponer también un delta P, asumir, por ejemplo, que es el mismo, ¿ya? Entonces son hartos supuestos que en realidad nos tenemos que dar cuenta que nos hacen ver que no podemos calcular, ¿ya? En este caso no tenemos datos suficientes, no es tan extrapolable, necesitábamos muchos más datos para poder calcular el flujo en este tipo de ducto, ¿cierto? De un fluido viscoso, ¿sí? Así es que nos vamos a quedar con simplemente con la convicción de que no podemos usar Bernoulli y que lo que tendríamos que usar es esta ecuación que está aquí, solo que nos faltan elementos ya para poder usar. ¿De acuerdo? Así es que Bernoulli no. Entonces, vamos a pasar a nuestro último problema. Y el último problema el último problema es este que está aquí. Dice, se necesita, hasta el dibujo ahí, ¿cierto? En el fondo es un paciente que tiene una bolsa ay, no sé cómo se llama, de solución para pasar intravenosamente, ¿cierto? Y que tal como ustedes lo han visto, o lo han vivido, no lo sé, lo han visto, se cuelgan, ¿cierto? De una cosa metálica, ¿cierto? Y está en altura con respecto al punto donde a uno le ponen la aguja para que entre a la vena. Entonces la idea aquí es que se necesita suministrar simplemente una solución fisiológica a un paciente
y se necesita que entre un volumen de 300 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? En un plazo de 2 horas. Noten que si me dan el volumen total que tiene que pasar y el tiempo en el cual tiene que pasar, me están implícitamente dando el flujo, ¿cierto? Porque me dan el volumen y me dan el tiempo en el cual eso tiene que pasar. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Tengo que usar una aguja de radio 0,2 milímetros y de largo 3 centímetros. La presión manométrica interna de la vena del paciente es de 8 milímetros de mercurio. Me dan el RO de la solución y la viscosidad de la solución. ¿Ya? Me preguntan primero a qué altura respecto del punto de inserción de la aguja hay que instalar el depósito para que la infusión funcione. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que ustedes saben que mientras más alto yo la pongo, ¿cierto? Va a estar toda esta columna, ¿cierto? De fluido, ¿cierto? Que va a generar una presión a la entrada a la vena, ¿sí? Entonces, la idea es que, como ustedes vieron en los videos de presión manométrica, como lo vimos la semana pasada, la, la altura que ustedes puedan tener aquí, ¿cierto? La altura que ustedes puedan tener acá me va a generar un ROGH, ¿cierto? Uy, ya, un ROGH, ¿cierto? Y es esa presión, ¿cierto? La que me va a permitir vencer la presión que lleva la sangre en la vena, porque si yo no logro entrar con una presión mayor a la que tiene la sangre en la vena, simplemente la infusión no entra, ¿ya? Así de simple. Si ustedes tienen un fluido que está tratando de entrar, ¿cierto? A otro fluido, si yo tengo una inserción en una manguera, en cualquier cosa, pero mi presión de entrada es menor que la presión que va adentro del fluido, no va a entrar. Así de simple, ¿sí? De la misma manera que, y esto ustedes lo pueden ver, si yo tengo una botella, ¿sí? Que tiene un agujero y yo tapo la botella, ¿sí? Va a salir un poco de agua, y esto por favor háganlo en su casa porque es bien impresionante. Si la botella está cerrada, una botella de plástico cualquiera, le hacen un hoyito, ¿cierto? Sale un poco de agua y después deja de salir y el hoyo sigue estando ahí y el agua sigue estando adentro. Ustedes la miran y se ve el agua hacia adentro de la botella y hay un hoyo y el agua no sale. Y la razón por la que el agua no sale es porque la presión interna del agua que está dentro de la botella, ¿cierto? A la altura del hoyito, ¿sí? Es menor que la presión atmosférica que está afuera. Por lo tanto, el agua no puede salir, ¿sí? Si ustedes sacan la tapa arriba, ¿sí? La presión atmosférica va a estar encima, ¿cierto?, del líquido de la botella, tal como lo veíamos en el problema la semana pasada. Y en ese caso, la presión a la altura del agujero es ρGH, por la altura que tenga el agua, más la presión atmosférica. Y al otro lado, del lado afuera del agujero de la botella, van a tener la presión atmosférica. Por lo tanto, ahí sí se vacía la botella, ¿sí? El agua de la botella. Pero si ustedes ponen la tapa, el aire que queda entre medio, al salir un poquitito de agua, eso se expande y eso significa que esa presión disminuye. Por lo tanto, se compensa con el ρGH y el agua no sale más. Por favor, háganlo. De verdad que va a ser. Yo lo hago en clases cuando estamos en presencial y lamentablemente ahora no estamos, pero ustedes lo pueden hacer igual. Todos tienen una botella vacía en su casa, háganlo por favor y se van a sorprender y van a ver que esto es 100% real. Bueno, dicho eso. Entonces de lo que se trata es que yo lo tengo que poner a una altura suficiente, ¿cierto?, para vencer la presión de la vena, ¿ya? Y después nos preguntan cosas de fluido laminar y todo eso que vamos a ir viendo en la medida que esto pase. Así es que vamos a calcular ahora. Entonces, teníamos 300 centímetros cúbicos en 2 horas, ¿ya? Entonces, 2 horas son 7.200 segundos. Ya, vamos a transformar primero. La aguja tiene un radio de 0,2 milímetros, lo que es lo mismo que 0,2 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Es lo primero que hago. El largo eran 3 centímetros
pero esto es lo mismo que 0,03 metros, ¿cierto? Ya. Lo otro que tengo que ver es que la presión de la vena, ¿cierto? Me dicen que es 8 milímetros de mercurio, ¿ya? Y en milímetros de mercurio yo no puedo trabajar, ¿cierto? Entonces tengo que pasar esto a una unidad que sí me sirva, ¿ya? Y la unidad que sí me sirve son los pascales. Y si yo transformo estos pascales, esto me da 1066 pascales, ¿de acuerdo? No sé si ustedes saben hacer esta transformación o no, pero se las voy a dejar aquí un ladito por si no. Tienen que recordar la presión atmosférica, ¿ya? La presión atmosférica en milímetros de mercurio son 770 milímetros de mercurio, y eso es lo mismo que 101.325 pascales. Y de esta manera entonces ustedes llegan a que 1 milímetro de mercurio es lo mismo que 133,3 pascales, ¿ya? Es bastante simple, pero siempre usando la presión atmosférica uno puede transformar todo, ¿ya? Lo mismo si lo quisiera transformar a atmósfera, etc. Entonces, calculemos primero nuestro flujo. Nuestro flujo son 300 centímetros cúbicos, ¿ya? Por lo tanto, si lo quiero poner en metros, esto me queda en 10 a la menos 6 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Y las 2 horas ya las habíamos calculado, son 7.200 segundos. Por lo tanto, el flujo que yo voy a tener, ¿cierto? Por la vía que estoy usando es 4,166 por 10 a la menos 8 metros cúbicos por segundo. No se asusten con estos números pequeñitos porque consideren que un metro cúbico es una cantidad enorme de agua, igual, o de líquido, ¿sí? Entonces por eso dan estos números chiquititos, cuando estamos trabajando con cosas que son como una bolsita o qué sé yo, una manguera, en fin. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esto pase por la aguja? ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a tener es que, como les decía acá, voy a tener un ρ por un g por un h, ¿cierto? ¿Sí? Perdón. Un ρ por un g por un h. Y acá voy a tener una aguja, ¿cierto? La aguja la vamos a poner en color azul. Voy a tener una aguja y en ese tramo de la aguja hay una resistencia, ¿sí? Esa resistencia yo la conozco. Va a haber una resistencia al flujo, ¿cierto? Y esa resistencia está dada por 8 por la viscosidad por el largo partido por pi por r a la cuarta, ¿sí? Acá voy a tener yo a mi paciente, ¿ya? Vamos a dibujar la vena del paciente en verde, un paciente un poco raro, ¿ya? Y la presión ahí, la presión me la habían dado, ¿cierto? Era de 1066 pascales, ¿sí? La presión manométrica. No se olviden que esta presión es una presión relativa, no es una presión absoluta, ¿cierto? Para que sea absoluta tengo que sumarle la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, otra vez nos estamos quedando sin tiempo, esto es desagradable. Ya, vamos a tratar de avanzar con esto. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Lo que tiene que pasar es que este ROGH, ¿sí? Tiene que ser suficiente para cubrir esta presión más la presión que yo pierda por la resistencia que voy a encontrar aquí en esta aguja, ¿de acuerdo? Por lo tanto, primero que nada, el delta P que voy a encontrar a raíz de la aguja, ¿cierto? Yo voy a tener una caída de presión producto de la resistencia que va a ser igual a Q por 8 por la viscosidad por L partido por pi por R a la cuarta, ¿ya? Si yo reemplazo todos los valores, voy a tener que ese delta P entonces va a ser igual a 4,166 por 10 a la menos 8, ¿sí? Que era el flujo, por 8 por la viscosidad, ¿cierto? Que es 10 a la menos 3, porque era un milipascal,
y por el largo que es 0,03, el largo de la aguja, ¿cierto? Y todo esto dividido en pi por el radio que me dan de la aguja, ¿cierto? Que era 0,2 por 10 a la menos 3 metros y todo esto a la cuarta, ¿sí? Y si yo calculo eso, ¿sí? Me da un valor que lo vamos a poner en la pizarra siguiente, me da un valor que es un delta P. Si yo multiplico todo eso que teníamos, me da un delta P que es 1,99 por 10 a la 3 pascales, ¿ya? Entonces, ¿en qué situación me encuentro yo ahora? Me encuentro en la situación que voy a tener toda la presión que gane con esa altura que no sé, ¿cierto? ¿Sí? La presión manométrica, tiene que ser igual a lo que haya perdido por la aguja más la presión de la vena, ¿ya? ¿Sí? Son presiones manométricas, esta no se olvide. Si yo tuviera la presión total, tendría que poner P0 más ρGH igual a delta P más P de la vena más P0, ¿cierto? Perdón. Más P0. Pero ahí los P0 se me anulan y me queda lo mismo, ¿ya? Entonces, esto es lo que tengo que lograr. Entonces veo, ρ por G por H tendrá que ser igual a la presión de la vena, entonces, más el delta P, lo repetí, perdón. Y entonces, si yo despejo el H, me va a quedar 1066 más 1987, que en el fondo era 1,99 por 10 a la 3, ¿cierto? Que habíamos calculado antes, dividido por G, ¿cierto? Por el ρ, que me decían que era 1020 kilogramos por metro cúbico. Y eso me da un valor de 0,299 metros, o lo que es lo mismo, casi 30 centímetros, ¿ya? O sea, la altura que yo voy a tener que colgar la bolsa tiene que ser de 30 centímetros, ¿de acuerdo? Para poder entrar al bracito del paciente. ¿Está claro? Finalmente, me preguntan, ¿qué pasa si el radio disminuye de 0,2 milímetros a 0,1 milímetros? Es decir, si yo paso de R1 a un R2, que es R1 medios, ¿sí? O sea, si yo reduzco el radio a la mitad. Y tal como lo habíamos visto, dado que la resistencia al flujo viene dada por 8, la viscosidad por L, partido por pi por R a la cuarta, ¿cierto? El radio está en el denominador y está a la cuarta, esto implica que si yo reduzco el radio a la mitad, ¿sí? La resistencia aumenta 16 veces, ¿sí? Ni más ni menos, ¿ya? O sea, muchísimo, ¿sí? Eso para que no nos olvidemos nunca. Y finalmente nos dicen que este fluido, ¿cierto? Al ser viscoso, ¿cierto? Cuando es viscoso, tiene un perfil de velocidades, como lo habíamos visto en varios problemas anteriores, en que si yo dibujo las distintas velocidades, así como vectores, ¿cierto? Tenemos esto, en el caso de que un fluido sea viscoso. Y ese perfil de velocidades se daba, recuerden, porque a medida que, primero, yo estoy cerca del ducto que tiene velocidad cero, el líquido justo al lado también tiene velocidad cero, y en la medida, ¿cierto?, que yo me voy alejando, se va transmitiendo un poco este flujo, ¿cierto? Pero el roce hace, ¿cierto?, que la velocidad sea cada vez menor cerca del ducto, pero cada vez mayor al centro del ducto. Y por eso yo tengo perfiles de velocidad que pueden ser más puntudos, más planos, dependiendo de la viscosidad del fluido. Pero ¿qué pasa cuando el fluido es no viscoso? ¿Sí? Cuando el fluido es no viscoso, yo no tengo este roce aquí con la pared, ¿cierto?
no hay roce. Por lo tanto, porque es no viscoso, el perfil de velocidades que yo voy a observar en un flujo no viscoso, y esto lo vimos en clase, va a ver simplemente que la velocidad va a ser la misma independiente de la parte del ducto que yo esté analizando. ¿De acuerdo? Y esa es la diferencia, esto es un fluido no viscoso. ¿Por qué? Porque al no haber roce entre las capas, no hay ni una razón para que la velocidad sea distinta entre las capas, ¿sí? No hay un esfuerzo de rozamiento entre las capas, por lo tanto van todas juntas a la misma velocidad, ¿sí? A la velocidad que yo había calculado aquí como B medio, aquí van todas a la misma velocidad, ¿sí? Y esa es la diferencia. Entonces, alcanzamos justito con lo que nos preguntaban en nuestra guía, ¿cierto? Creo que eso era lo último. Dibújelo y explíquelo brevemente. Entonces, no sé si hay alguna consulta rapidita antes de que se nos acabe el tiempo. Si hay una pregunta más podemos volver a conectarnos, pero no sé si hay alguna duda general de esto que se pueda responder o si estamos bien. Parece que estamos bien, esta materia no es muy difícil, hay que estudiarla, ¿ya? Este es el último seminario, ¿sí? Así es que yo me despido, les agradezco por la atención que han tenido, la participación que han tenido a lo largo del semestre. Yo sé que no ha sido fácil para nadie. Les ha ido bien, traten de mantenerse así hasta el final, ¿ya? Nos queda un último esfuercito, nos queda simplemente el control de mañana y el certamen 3, y se acaba el curso, ¿ya? Y les ha ido bien hasta ahora, así que manténganse ahí, manténganse arriba, y nos vemos en una próxima oportunidad quizás, no en este curso porque les ha ido realmente bien, así es que los felicito y nos vemos pronto, chicos, y muchas gracias por la atención. Gracias a usted, profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Que les termine de ir súper bien en el curso. Muchas gracias. Gracias, Chao, profe. chao. Que esté muy bien. Chau. Chao, chao.